Anteriormente, en las reglas del Nuevo Mundo. En estos momentos hay 2 miembros de los comerciantes del río siguiendo tus pasos. Los han enviado exclusivamente para matarte. Llegas tarde. Tengo preparado un final muy especial para esa pareja. No son muchos, pero lo suficiente para dar problemas. Tenéis que volver a vuestro local y avisar a vuestra gente. Si nos tenemos que enfrentar a ellos, necesitaremos ayuda. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Me llaman a mi territorio, a pedir refuerzos. ¿Cómo vas a enviar la señal con el bloqueo? Tenemos un protocolo para esto. Que estas no son horas de hacer footing, ¿eh? ¡Déjate de gilipolleces! ¡Y avisa a Zinedine! ¡Hemos encontrado una forma de entrar en las zonas radioactivas! No escribí tal gordo fue resultón, no por compás y por tonos de dogos pocos como Block son. Rap, herencia, actitud, somos irreverentes y maestros del hardcore modo on, socios. El territorio 7 es casi el doble de grande que el nuestro, y allí las bandas son muy peligrosas. Pero hay 2 que lo son especialmente, la Séptima Unión y el Batallón de los Elegidos. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Que yo vine de allí. A ver, voy algo colocado y no me estoy enterando de nada, así que vamos a rebobinar y no soltéis ni un puto detalle. Mira, hace una semana, la Séptima Unión envió a 2 de sus miembros a este territorio para intentar localizar un supuesto dispositivo antirradiación. Cuando llegaron aquí, lo que encontraron fueron los datos sobre cómo fabricarlo. Que nos lo ha contado se hace llamar Reaper, el otro Remy Devon. ¿Y los datos? ¿Quién los tiene? Una mitad Reaper y la otra el tal Devon. El problema es que Remy Devon está en paradero desconocido. ¿Y los que han bloqueado las comunicaciones? ¿De dónde carajo han salido? Es un equipo del Batallón de los Elegidos. También quieren los datos. ¿Y ellos son los que se han aliado con el flautista? Eso creemos. Puto Zambrana. Si él está metido en esto, estamos en su punto de mira, queramos o no. Sí. Y el Batallón de los Elegidos no es como las bandas de por aquí. Sus miembros son exmilitares, reciben entrenamiento constante. Hay muy pocos grupos que pueden hacerles frente. He oído historias sobre esos cabrones. Van por ahí exterminando bandas, queriéndose los putos dueños del Nuevo Mundo. Si solo fuera eso, se dedican a esclavizar a la gente que conquistan. Los torturan, hacen experimentos con ellos, los encadenan en zonas radiactivas para que busquen chatarra. Joder, y lo de aquí nos parecía chungo. Por eso hay que evitar a toda costa que consigan el dispositivo. ¿Y el helicóptero? ¿Qué pinta en todo esto? No lo sabemos. Pero mi teoría es que alguien sí que ha conseguido fabricar el dispositivo. Ha podido entrar en una de las zonas radiactivas y llevarse el helicóptero. Entonces funciona. ¿Podríamos entrar en las ciudades contaminadas? Supongo. ¿Por qué nos enviaron el mapa? ¿Qué quiere de nosotros la Séptima Unión? No nos lo enviaban a nosotros, se lo enviaban al tal Reaper. Mira esto. Esto es lo que vimos. Y tiene muchos más datos. Joder, esto es la hostia. Aquí salen lugares en nuestro territorio que ni conocemos. ¿Cómo pueden tener más información que nosotros? Te lo he dicho. La Séptima Unión y el Batallón de los Elegidos no son como las bandas de por aquí. En el territorio 7 las cosas están a otro nivel.
Creo que hoy no vamos a dar con ese cabrón. Joder, mira, acampamos aquí esta noche y ya seguiremos mañana, ¿vale? ¿Dónde estás, cabrón? ¡No te escondas, hijo de puta! ¡Capilla de mierda! ¡Pensabas que ibas a caer en tu puta trampa! No tienes ni puta idea de con qué te la estás jugando. Te vamos a reventar a tiros, cabrón. Sois patéticos. Pero es comprensible. La inmensa mayoría de la escoria de este nuevo mundo no llega ni al 10% de mi capacidad intelectual. Y vosotros no ibais a ser una excepción. ¡Cállate, hijo de puta! Ahora sí que me estás cabreando. Veo que tu compañera ya se está dando cuenta. Puse la toxina en los filtros de vuestras máscaras antigas. Después esparcí un poco en el aire y os las pusisteis. No os culpéis. Antes de entrar en ese túnel habíais firmado vuestra condena. Podría haberos descuartizado allí mismo. Sin embargo, prefiero que os quedéis a cenar conmigo. Cabeza, te reviento la cabeza con un tiro en el pie. Joder, macho, que no se calla. Así no hay quien trabaje. Rick, enséñale modales. Ese es mi chico. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Te reviento el pie. Si bemol y re sostenido. Han encontrado a Ripley. Mira, esos son pichicos. Diles que no hay prisa, que se diviertan.
Supongamos que decide ayudar al tal Reaper. No podemos buscar a Remy de Bon con el puto Zambrana y sus amigos esperando para atacar. Y lo que más me preocupa, ¿qué pasará cuando llegue el resto del batallón? Si las historias que se cuentan son ciertas, no tenemos ninguna posibilidad contra ellos. Reaper dijo que tenía un protocolo de comunicación entre territorios. Lo utilizará para pedir refuerzos. Reaper esto, Reaper lo otro. Aún no lo conozco, ya estoy hasta los cojones de ese cabronazo. A ver, ¿qué es eso del protocolo de comunicación? Si las señales están bloqueadas, ¿cómo coño va a pedir refuerzos? Te lo dije, Reaper está vivo.